Bueno, perdón hermanos, hubo un apagón aquí en casa por la tormenta, pero ya volvimos. Bien, voy a retomar donde me quedé y tenía que ver con esto entonces que hablábamos acerca de los criterios que se usan para fijar el canon bíblico. Y como ustedes saben, una de las grandes luchas que hubo dentro del cristianismo era el judaísmo como una expresión de decir, bueno, para que vos seas cristiano tienes que ser judío, tienes que judaizarte, ¿no? Entonces, vamos a ver que hubo literatura apócrifa, ahora nosotros le llamamos literatura apócrifa, que era muy nacionalista, es decir, la salvación solamente viene por los judíos, ¿no? Así que tenés que judaizarte. Entonces la iglesia entendió el concepto universalista en cuanto a la proclamación a todos los gentiles y por lo tanto los escritos que nosotros vemos, que ahora nosotros tenemos, son universalistas. No son de corte nacionalista. El segundo criterio, hermanos, tuvo que ver con la carnalidad. Es decir, el canon bíblico excluye también a los que ponen en riesgo la expresión social o la expresión de la carnalidad, la carne, hablando en términos buenos, no en términos negativos, ¿no? Del evangelio en línea gnóstica. Es decir, que eh, el gnosticismo, parte del gnosticismo, era la vida asceta, ¿verdad? Es decir, que el gnosticismo decía, bueno, vos para agradar a Dios tenés que flagelar tu cuerpo, ¿no? Tenés que mortificar tu cuerpo o lo mortificas con ayunos muy prolongados, con dietas muy estrictas, etcétera, etcétera, ¿no? Que eran como formas que en línea gnóstica se tenían para que Dios nos agradara. Perdón, para que Dios se agradara de nosotros. Entonces, el canon excluye esto, ¿verdad? Y evita la espiritualización del cristianismo. Es decir, el cristianismo es cuerpo, es carne, ¿no? El cristianismo, uno puede reír, sonreír, alegrarse, comer, beber, disfrutar, soñar, tener gozo, paciencia, amor, todo lo que tenga que ver con esto, ¿no? El Nuevo Testamento nunca va a condenar el disfrute de la vida, ¿no? El Nuevo Testamento va a condenar la carnalidad en el exceso que pone en riesgo la dignidad humana, ¿no? Ya, ese es el extremo. Pero en esencia, disfrutar de la vida, disfrutar amando al prójimo, amando a nuestra familia, siendo buenos, yendo a la iglesia, etcétera. Este disfrute de la carne, bueno, el texto bíblico lo permite. En línea gnóstica no. Había que hacer cosas como para que Dios se agradara. Nosotros sabemos que no tenemos que hacer cosas para que Dios se agrade de nosotros, ¿no? Eh, como para ganar su favor. No necesitamos quedar bien con Dios como para que Dios diga, ah, bueno, ahora sí te portaste bien, bueno, ahora sí te voy a bendecir. No, eso es muy gnóstico. Este, Dios nos bendice porque le place en su gran soberanía, en su infinita soberanía, bendecirnos. Y lo tercero tiene que ver con la apostolicidad, es decir, que la iglesia aceptó dentro de los textos bíblicos aquellos escritos que tienen o que se cree que tenían una vinculación con los apóstoles de Jesús, es decir, con el principio de la iglesia. Entonces, Mateo se le ha atribuido al discípulo de Jesús, Marcos, muy cercano a Pedro, ¿verdad? Pedro, discípulo del Señor, Lucas, que no conoció a Jesús, pero que fue muy cercano a Pablo, ¿verdad? Muy, muy cercano a Pablo, bueno. Juan, que se cree que es el discípulo amado, bueno, las cartas de Pablo, eh, Pedro, Santiago, Juan, Judas, este, todos los autores, diríamos, que la tradición le ha dado a los textos bíblicos, están en relación a algún discípulo.
¿verdad? O a alguien muy ligado a los apóstoles. Y aunque muchos negaban la apostolicidad de Pablo, ¿verdad? Pablo siempre defendió su apostolado y dijo, no soy poco menor que aquellos grandes apóstoles. Y es así entonces, queridos hermanos, como los textos del Nuevo Testamento subsisten, luchan, déjenme decirlo de esa manera, pelean para encontrar su lugar dentro del quehacer de la iglesia del primer siglo, pero solo a manera de ejemplo, solo a manera de ejemplo, les voy a comentar algunos evangelios y textos apócrifos que se escribieron a la par, ¿no? Entonces, que la iglesia tuvo que discriminar y decir, este sí y este no, porque este, como dijimos, va más en línea gnóstica, más en línea Z, va más en línea universal, individualista, etcétera. Son quizá los textos no canónicos más importantes, los que vamos a ver ahora, para conocer el origen y sentido del cristianismo. Los hay de diversos tipos, leyendas piadosas y devotas, también relatos de tendencia judaizante o desarrollos de carácter gnóstico. Bueno, estos textos apócrifos, los más importantes, fueron hallados en 1945 en Hammadi, en Egipto, y la mayoría de los textos son de los siglos segundo al quinto, pero algunos sobre el nacimiento de Jesús o sobre la muerte de María son muchos más tardíos. Bueno, algunos ejemplos de estos textos, ¿no? Solo para que ustedes los tengan de forma académica, ¿no? En línea más judaizante, ¿verdad? Como el que aparece allí en su pantalla, es el Evangelio de Pedro. Se cree que este evangelio fue escrito entre el 100 y el 150, ¿no? Ya siglo segundo. Este es un evangelio judeocristiano de origen sirio, contenido ortodoxo, que recoge la historia de la pasión de Jesús, deriva de los canónicos, especialmente de Mateo, pero ofrece una visión simbólica y muy plástica de cómo Jesús descendió a los infiernos, ¿verdad? Y a partir del infierno, Él resucita. Bueno, desde aquí empiezan a desarrollarse distintas doctrinas que más adelante nosotros conoceremos, ¿no? Se lo debemos gracias a este texto apócrifo llamado el Evangelio de Pedro. Otro es el Evangelio de los Hebreos, un evangelio que data del siglo segundo, siglo tercero. Es el más conocido de los evangelios judeocristianos, vinculado a la tradición de Santiago, hermano del Señor, pero este evangelio nos dice que es va en línea adopcionista. ¿Qué significa? Que este evangelio nos explica que Jesús sería un hombre transformado, es decir, adoptado por Dios en el bautismo, más que hijo natural suyo. O sea, niega el tema del nacimiento virginal y dice que Jesús viene a ser solo hijo de Dios, no desde ese momento, sino al momento en que es bautizado, chocando claramente con lo descrito por los evangelistas canónicos. Un ejemplo más es el protoevangelio de Santiago, que aparece aquí del siglo segundo, siglo tercero, de tipo devocional y muy ortodoxo, atribuido a Santiago, hermano del Señor, combina y recrea tradiciones de la infancia desde una perspectiva judeocristiana. Es decir, que en este evangelio, el protoevangelio, defiende el nacimiento virginal de Jesús y la virginidad perpetua de su madre, la perpetuidad la virginidad perpetua de María, de manera que los hermanos de Jesús serían hijos de un primer matrimonio de José, que ya era viudo cuando se casó con María. Presenta una cierta tendencia doceta, es decir, creía que Jesús no estuvo en carne, sino en una sola apariencia.
Bueno, este protoevangelio de Santiago ha tenido gran influjo en la tradición oriental y ha sido fuente para la devoción popular y para las fiestas marianas de la Iglesia Católica. Gracias a este protoevangelio que se empieza a crear la doctrina de la virginidad perpetua de María, es decir, que María no tuvo más hijos y que cuando el texto bíblico dice que los hermanos de Jesús eran sus primos, dicen algunos teólogos católicos, otros dicen que eran del primer matrimonio de José, ¿no? Yo leí ese relato, hermanos, no, por cuestión de tiempo no lo voy a explicar, pero interesante, sí, sí, en sentido literario es muy interesante, pero evidentemente muy fantasioso, muy fantasioso, que eso es lo que tienen en común los evangelios gnósticos o los escritos apócrifos, son muy fantasiosos. Y evidentemente nosotros sabemos que ¿no? Jesús tuvo hermanos. Santiago, la carta a Santiago es la carta de su hermano carnal, ¿no? Es decir, de María y de José. Por lo tanto, María no fue virgen, perpetuamente, diríamos, ¿no? Y en línea más gnóstica, tenemos el Evangelio de Tomás, que data del 120 al 150. Consta de 114 logias o dichos, o versículos, nosotros diríamos, ¿no? Que pueden compararse con los del documento Q. La mitad de ellos tienen paralelos en los sinópticos que los parece derivar. Otros son nuevos y algunos otros pueden proceder de una tradición antigua, aunque muchos se parecen de origen gnóstico, origen y desarrollo gnóstico. Se atribuye este evangelio a Tomás el Mellizo, uno de los discípulos del Señor, que parece identificarse con Judas, vinculado a la tradición de Santiago, el hermano del Señor, a quien se concibe como dirigente y guía máximo espiritual de la Iglesia. Y a continuación les comparto una logia, que es la logia 39 de este Evangelio de Tomás, solo para que vean ustedes cómo mezcla lo escrito en los Evangelios canónicos, pero hace su propia interpretación. Y supuestamente este Evangelio dice en la logia 39, dijo Jesús: los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido. Ni ellos entraron, ni dejaron entrar a los que querían. Pero vosotros sed cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. Si se dan cuenta, hay una mezcla aquí de gnosticismo y de una cita canónica, ¿no? Cuando Jesús dijo, sean astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Pero se dan cuenta, aquí habla de las llaves del conocimiento. Eso era el gnosticismo, ¿no? El gnosticismo tenía que ver con el conocimiento. Uno llega a Dios a través del conocimiento. Las escrituras cristianas nos dicen que nosotros llegamos a Dios a través de la fe en Jesús. Es diametralmente opuesto. Por eso es que la iglesia tuvo que desechar toda esta literatura. También en línea gnóstica tenemos el Evangelio de Felipe, siglo II, que es una colección de dichos sobre temas éticos y sacramentales en línea más gnóstica. Aquí, bueno, vemos el tema de la relación entre Jesús y María Magdalena, porque destacan el misterio de la cámara nupcial, la unión interna con la divinidad y los signos matrimoniales aplicados a Jesús y María Magdalena de forma simbólica. En línea con el gnosticismo, afirma su subordinación con respecto a Dios y niega la corporeidad de Cristo, es decir, Jesús es menor, ¿verdad?, en rango y por lo tanto está subordinado a Dios y él no tuvo un cuerpo. Vean la logia 26 o el dicho 26 del Evangelio de Felipe para que vean de qué trata este Evangelio. Dice, Jesús los llevó a todos a escondidas. Ya aquí está el misterio, aquí está lo que, ¿verdad?, la gnosis quiere comprobar. Dice, pues no se manifestó como era de verdad, así no tenía cuerpo, muy doceta, sino de manera que pudiera ser visto. Por ello su logo se mantuvo oculto a todos. Vean claramente que en línea muy gnóstica se presenta a Jesús
muy contrario a lo que nosotros lo vemos en los textos canónicos. Y finalmente tenemos el Evangelio de María Magdalena, un evangelio que data del siglo segundo. Es un evangelio pascual, es decir, habla acerca de la Pascua de Jesús, es decir, la muerte y la resurrección. Ofrece la revelación secreta de Jesús resucitado a María Magdalena, una revelación secreta, como indicando que su enseñanza y vida histórica han sido secundarias, ¿no? No implica una elevación de la mujer Magdalena, ni una alabanza de las posibles relaciones sexuales de Jesús con ella, sino todo lo contrario, es un canto a la sabiduría espiritual fuera de la carne. Y una parte, un fragmento que aparece en este evangelio, dice así: Pedro dice, pero es que preguntando el Señor por estas cuestiones, ¿iba a hablar a una mujer ocultamente y en secreto para que todos la escucháramos? ¿Acaso iba a querer presentarla como más digna que nosotros? Evidentemente, con un papel muy gnóstico de la relación entre Jesús y María Magdalena, en, en una línea distorsionada de la figura femenina, de la figura femenina. No debemos tomar este evangelio gnóstico como norma para estigmatizar a la mujer en este tema. Esto es un evangelio gnóstico que evidentemente la iglesia rechazó porque no era, no estaba acorde a los principios de igualdad. No hay hombre ni mujer, ¿no? El principio de igualdad. Así que por eso es que fue rechazado. Pues, queridos alumnos, es así como llegamos a este recorrido breve, amplio, sustancioso, no sé si completo, creo que no, pero sí de una manera que podamos tener una idea más o menos de cómo el desarrollo natural de la composición de los textos del Nuevo Testamento fue dándose, ¿verdad? Fue compartiéndose. Ya cuando lleguemos a cada uno de estos bloques en particular, lo vamos a entender con mayor claridad. Pero ahora lo más importante es ver en líneas generales cómo se da la eh, situación para cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Estamos en contacto. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Les mando un gran y fuerte abrazo. Bendiciones para todos, hermanos. Paz.